Hola a todos y bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A partir de ahora lo llamaremos MRUA. Comenzamos. Resulta evidente que la velocidad de un objeto puede variar y que puede aumentar o disminuir a medida que transcurre el tiempo. Vamos a ver primero el concepto de aceleración, después veremos la definición del MRUA, qué ecuaciones son las que rigen este tipo de movimiento y por último trabajaremos sobre un ejemplo. Concepto de aceleración. La aceleración es la rapidez con la que un móvil cambia de velocidad. La aceleración media, que es la que vamos a utilizar en los problemas, es la variación de velocidad por unidad de tiempo y se calcula mediante la siguiente expresión. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo transcurrido. La aceleración es una magnitud vectorial, igual que le ocurría al desplazamiento y a la velocidad. Su unidad en el sistema internacional es el metro partido segundo cuadrado. Dependiendo si la velocidad aumenta o disminuye, la aceleración puede ser positiva o negativa. La aceleración será positiva si el móvil aumenta la velocidad. Esto lo podemos ver en la propia fórmula. Si aumenta la velocidad, significa que la velocidad final será mayor que la velocidad inicial. Por tanto, el término que tenemos aquí será positivo. Número positivo dividido entre el tiempo, que el tiempo siempre es positivo, nos da una aceleración positiva. Sin embargo, será negativa si el móvil disminuye la velocidad. También lo vemos en la fórmula. Si disminuye la velocidad, significa que la velocidad final será menor que la velocidad inicial. Por tanto, el término que tenemos aquí saldrá negativo. Un número negativo entre un número positivo nos daría una aceleración negativa. Continuamos con el punto número 2. Vamos a ver las características de un MRUA y las ecuaciones que rigen este movimiento. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, es aquel que describe una trayectoria rectilínea y mantiene una aceleración constante y distinta de cero. Es decir, se caracteriza porque la velocidad ya no es constante, la aceleración sí que es constante, pero además es distinta de cero. Recordemos que en un movimiento rectilíneo uniforme se caracterizaba porque la velocidad era constante y por tanto la aceleración era cero. Las ecuaciones que utilizamos para estudiar este movimiento son estas que tenemos aquí, ¿vale? En el apartado anterior hemos visto la ecuación de la aceleración, que hemos dicho que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Bueno, de esta fórmula, si de aquí despejamos la velocidad final, obtenemos esta que tenemos aquí. Velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La ecuación de la posición es la que tenemos aquí. Posición final será igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, con estas dos ecuaciones que tenemos aquí sería suficiente para trabajar con los problemas del MRUA. Tenemos una tercera fórmula en la que se relacionan todas las magnitudes excepto el tiempo. Esta fórmula es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por el espacio. Esta ecuación es independiente del tiempo. Es muy útil cuando en los problemas no tenemos el dato del tiempo y no nos piden que lo calculemos. No es obligatoria que no la sepamos, pero es muy interesante ya que nos ahorramos cálculos y mucho tiempo. Con respecto a la fórmula de la velocidad final, quiero hacer una aclaración. V siempre decimos que es velocidad final, si consideramos que el tiempo es el total transcurrido. Pero si nos dan un tiempo cualquiera, estaremos calculando la velocidad instantánea para ese tiempo dado. Por ejemplo, si estamos estudiando un movimiento que dura en total 20 segundos, podemos calcular la velocidad final sustituyendo en el tiempo el valor de 20 segundos. También nos pueden pedir la velocidad del móvil cuando han pasado 10 segundos. Sustituiremos el valor de 10 segundos en tiempo y será la velocidad instantánea del móvil en ese momento. Por lo tanto, podemos calcular velocidad final o velocidades instantáneas en un tiempo dado. Bien,
Ya conocemos las características del MRUA y conocemos las fórmulas que estudian este movimiento. Vamos a pasar a realizar un ejemplo para poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Nuestro ejemplo es el siguiente. Un coche se mueve con velocidad de 24 metros partido segundo. Frena uniformemente y logra detenerse en 6 segundos. Halla su velocidad media y su aceleración media durante el tiempo de frenado. Explica el significado del signo de la aceleración. Lo primero que tenemos que hacer siempre es sacar los datos y hacernos una tabla con los datos que nos dan. Vamos a ver que no siempre los datos son numéricos, sino que el propio texto nos da datos muy importantes. De la frase frena uniformemente y logra detenerse, deducimos que el coche está frenando. Por tanto, el dato de los 24 metros partido segundo es el dato de la velocidad inicial. Y además, como nos dice que logra detenerse, nos están dando el dato de la velocidad final. Ese valor será 0 metros por segundo. Vamos a hacer la tabla de datos. Bien, aquí he puesto ya los datos y primero nos piden la velocidad media. La fórmula de la velocidad media, la hemos visto en vídeos anteriores, es el espacio total recorrido partido el tiempo total empleado. El tiempo total. Vale. El tiempo total sí que lo tenemos, que son estos 6 segundos, pero el espacio total recorrido no lo conocemos. Tendremos que recurrir a la fórmula del espacio en un MRUA. Esa fórmula es la posición será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? La posición inicial la vamos a considerar 0 porque como no nos dice que parte desde ningún punto en el inicio a una distancia X del sistema de referencia, pues nosotros vamos a colocar nuestro sistema de referencia en el inicio del movimiento. Por tanto, la posición inicial será 0. Analizando la fórmula, nosotros tenemos que calcular el espacio recorrido, la posición inicial lo tenemos, velocidad inicial y el tiempo también son datos que conocemos, pero necesitamos la aceleración y no lo tenemos. De hecho, es uno de los cálculos que nos piden. Vamos a escribir la fórmula de la aceleración media. Bueno, de aquí en adelante nos pueden poner en el enunciado del problema aceleración media o solo aceleración. Estaríamos hablando de lo mismo, ya que en un MRUA la aceleración es constante, el valor será siempre el mismo. Os digo esto porque lo más común es hablar de aceleración y no de aceleración media. Dicho esto, vamos a escribir la fórmula de la aceleración para poder calcularla. La aceleración será igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Tenemos todos los datos están en las mismas unidades y en el sistema internacional, con lo cual sustituimos ya de forma directa velocidad final 0 menos 24 partido 6, que es el tiempo transcurrido. Esto nos sale menos 4 metros partido segundo cuadrado. Ojo con las unidades, que no se nos olviden, y de la aceleración son metros partido segundo cuadrado. Bueno, vamos a aprovechar ya que tenemos la aceleración calculada, como nos pedían que explicásemos el significado del signo de la aceleración, pues bien, nuestra aceleración nos sale negativa. Y es lógico y está bien que nos salga negativa porque estamos ante un movimiento en donde la velocidad va disminuyendo, es decir, nos dicen que va frenando. Si va frenando, la velocidad disminuye y la aceleración debe de salir negativa. Una vez calculada la aceleración, ya podemos calcular nuestro espacio recorrido. Sustituimos en la fórmula x es igual a 0 más 24 por 6 más un medio de menos 4 por 6 al cuadrado. Bueno, seguimos haciendo el cálculo. Estos son 144 menos 4 partido por 2 por 36. Seguimos resolviendo. 144 menos 72. Estos son 72 metros. Bueno, ya tenemos el espacio recorrido para poder sustituir aquí y el tiempo que lo tenemos. Pues vamos a sustituir en nuestra velocidad media. Nuestra velocidad media será igual a 72 entre el tiempo que son 6 y eso nos sale 12 metros partido segundo. Ojo con las unidades, ¿vale? La velocidad metros partido segundo, aceleración metros segundo cuadrado.
Ya hemos resuelto nuestro problema. En la velocidad media hay que considerar el espacio total recorrido y el tiempo total empleado. Esta velocidad es distinta de la velocidad instantánea y es por eso por lo que tienen fórmulas distintas. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente. Adiós.